La siguiente función que estudiaremos es la función DDB, que nos permite calcular la depreciación de un activo para un periodo en específico utilizando el método de depreciación por doble disminución de saldo o el de otro múltiplo que se especifique. Las fórmulas para calcular la depreciación bajo este método se encuentran en la parte inferior. La depreciación a partir del periodo inicial hasta el periodo anterior al final se calcula como el costo menos la depreciación acumulada de los periodos anteriores, todo ello multiplicado por el cociente del factor entre la vida útil. Y la depreciación para el periodo final se calcula como el costo menos el valor residual menos la depreciación acumulada de periodos anteriores. Esta función requiere como argumentos el costo inicial del bien, el valor residual o valor de recupero, la vida útil del bien, el periodo para el cual estamos calculando la depreciación y opcionalmente el argumento factor, que indicará el múltiplo de depreciación del método. Por ejemplo, digitamos el número 2 en factor para obtener el método de doble disminución de saldo, o digitamos el número 3 para tener el método de triple disminución de saldo, y así sucesivamente según el método que querramos. Para ver la aplicación de esta función, vayamos a la hoja de Excel. Como podemos ver, tenemos aquí un ejercicio en el que nos dicen que el costo del activo fue de 20.000 soles. El valor residual o valor de recupero es de 2.300 soles. La vida útil de este activo es de 6 años y el factor es 2, es decir, vamos a utilizar el método de doble disminución. Empecemos calculando el valor depreciable, como la resta entre el costo y el valor residual. Y obtenemos 17.700 soles de valor depreciable. Ahora calculemos la depreciación para cada uno de los periodos. Tenemos 6 años, por lo tanto hay 6 periodos. Llamamos a la función DDB y digitamos los argumentos. Primero el costo, que lo fijamos para arrastrar la fórmula, luego el valor residual, que también va fijado, la vida útil, también la fijamos, el periodo, que no debe ir fijado, y en factor escribimos 2, porque es el método de doble disminución. 2 hace referencia al doble. Presionamos Enter y obtenemos el resultado de la depreciación para el primer periodo. Ahora arrastramos la fórmula para los demás periodos y calculamos la sumatoria para obtener así la totalidad de la depreciación, que debe ser igual al valor depreciable. Y como vemos, el resultado es 17.700, el mismo valor que tenemos en la celda de valor depreciable. Veamos ahora los cálculos manualmente. Sabemos que la depreciación se calcula según la siguiente fórmula. Es el costo menos la depreciación acumulada de los periodos anteriores por el cociente del factor entre la vida útil. Especifiquemos las fórmulas para la depreciación acumulada. Para el primer periodo es la misma depreciación. Para el siguiente periodo es la depreciación acumulada del periodo anterior más la depreciación de ese periodo. Y así para los demás casos. Por lo tanto, arrastramos la fórmula y ya tenemos la depreciación acumulada especificada. Si comprobamos, en cada periodo suma la depreciación de ese periodo más el acumulado anterior. Ahora calculemos la depreciación. Utilizaremos esta fórmula. Entonces, aquí hace rato se movió porque digité el valor más, pero presionando Control Z regresamos un paso anterior y todo vuelve a estar como estaba hace un momento. Debemos recordar ello, ¿no? Con Control Z retrocedemos un paso, por si es que cometemos un error y queremos regresar al paso anterior a ese error. Bueno, vayamos con la depreciación. La vamos a calcular manualmente con esta fórmula. Entonces, restamos el costo y lo vamos a fijar para poder arrastrar luego la fórmula. Le restamos la depreciación acumulada de periodos anteriores, pero no tenemos ningún periodo anterior porque este es el primer periodo. Entonces, este es el valor de 0. Y a todo ello lo multiplicamos por el cociente entre el factor, en este caso es 2, sobre la vida útil, que es 6. Y obtenemos así el primer resultado. Podemos arrastrar la fórmula para el siguiente cálculo, pero tenemos que cambiar la depreciación acumulada. Aquí sí tenemos depreciación acumulada para el segundo periodo, que es la del primer periodo. Ahora veamos esta fórmula. Tenemos el costo inicial del bien menos la depreciación acumulada, que no está fijada para que se pueda ir moviendo para cada uno de los periodos, multiplicado por el factor. Aquí el factor se ha movido, tenemos que devolverlo a su sitio. El factor es 2 y la vida útil, la celda C11, está bien. Estas dos celdas las vamos a fijar y ya podemos arrastrar nuestra fórmula. La arrastramos y obtenemos los demás valores.
Sin embargo, en el último periodo tenemos una fórmula distinta, que es esta que estoy seleccionando. Y vamos a realizar el cálculo manual. Debemos restar el costo menos el valor residual menos la depreciación acumulada de los periodos anteriores. Cerramos paréntesis y obtenemos el resultado, y este es 333.74. Como vemos, la depreciación acumulada al final es 17.700, que es la misma que el valor depreciable. Realicemos la sumatoria para la depreciación de cada periodo, y esta nos da 17.700, la misma que obtuvimos con la función ddb y la misma que el valor depreciable. Es así como se aplica la función ddb. Ahora pasaremos a estudiar nuestra siguiente función. La siguiente función que estudiaremos es la función dvs, que nos permite calcular la depreciación de un activo para un rango de periodos, utilizando el método de depreciación por doble disminución de saldo u otro múltiplo que se especifique. Como podemos ver, estamos trabajando con el mismo método de la función anterior, es decir, de la función ddb. Sin embargo, con la función ddb calculábamos la depreciación para cada uno de los periodos. Con la función dvs lo que podremos hacer es calcular la depreciación bajo el método de doble disminución de saldo u otro que especifiquemos, pero para un rango de periodos. Por ejemplo, entre el periodo 2 y el periodo 3 o entre el periodo 2 y el periodo 5, y nos devolverá los valores agregados de la depreciación para esos periodos. Las fórmulas para el cálculo son las mismas debido a que estamos trabajando con el mismo método. Los argumentos que requiere esta función dvs son el costo inicial del bien, el valor residual, la vida útil del bien, el periodo inicial y el periodo final para los cuales calcularemos la depreciación, así como opcionalmente debemos especificar el factor para el cual estamos calculando la depreciación, 2 si estamos trabajando con el método de doble disminución de saldo, y un último argumento opcional llamado sin cambios, en el que debemos digitar verdadero para que no realice ningún cambio en el método, ya que si digitamos falso, la función cambiará el método de disminución de saldo al método directo. Por lo tanto, debemos digitar verdadero. Para ver la aplicación de esta función, pasaremos ahora a la hoja de Excel. Como podemos ver, continuamos con nuestro ejemplo de la función anterior, cuando trabajamos la función ddb, pero ahora utilizaremos la función dvs. Lo que queremos hacer ahora es calcular la depreciación entre los periodos 2 y 3, y para ello utilizaremos la función dvs. Llamamos a la función dvs y digitamos los argumentos. Primero el costo del bien, luego el valor residual, la vida útil del activo, el periodo inicial, que en este caso es 2, el periodo final, que es el periodo 3, el factor, que es 2 para utilizar el método de doble disminución, y en sin cambio digitamos verdadero. Cerramos paréntesis y obtenemos como resultado 2.962. Es decir, entre el periodo 2 y el periodo 3, la depreciación acumulada fue de 2.962.96. Si comprobamos, la depreciación para el periodo 3 fue exactamente ese valor, 2.962.96. Es decir, entre el periodo 2 y 3 se considera la depreciación del periodo 3. Veamos ahora la depreciación entre los periodos 2 y 5. Para ello llamamos a la función dvs y digitamos los argumentos: el costo, el valor residual, la vida útil del activo, el periodo inicial, que en este caso es 2, el periodo final, que es 5, factor, que es 2 por el método de doble disminución, y en sin cambios elegimos verdadero. Cerramos paréntesis y obtenemos como resultado 6.255.14. Ahora realicemos la comprobación de este número. Para ello utilizaremos la función suma. Como está entre el periodo 2 y 5, se considerarán las depreciaciones de los periodos 3, 4 y 5. Presionando Enter deberíamos obtener el mismo número que obtuvimos con la función dvs. Y vemos que es así, 6.255.14. Es así como se utiliza la función dvs. Ahora pasaremos a estudiar nuestra siguiente función. La siguiente función que estudiaremos es la función amortiz.lim, que nos permite calcular la amortización o depreciación de cada periodo mediante el sistema contable francés. Esta función y este método contable francés se caracterizan por aplicar la regla de amortización prorrateada al cálculo de la amortización o depreciación. En la parte inferior podemos ver la fórmula de la amortización. Esta se calcula como el costo por la tasa de amortización por el periodo transcurrido expresado en años. Asimismo, esta función requiere como argumentos
el costo o valor de compra del bien, la fecha de compra del bien, la fecha del final del primer periodo contable, el valor residual o valor del bien al final del periodo de amortización o depreciación, el periodo corriente o periodo para el cual estamos calculando la depreciación, la tasa de amortización y la base según la cual se contarán los días. Para ver la aplicación de esta función pasaremos a la hoja de Excel. Como podemos ver, tenemos un primer ejemplo. El costo inicial o el costo del bien fue de 2.400 soles. La fecha de compra se dio el 19 de agosto del 2008. El final del primer periodo es el 31 de diciembre de ese mismo año. El valor residual del bien es de 300 soles y la tasa de amortización nos dicen que es de 20%. El primer cálculo que realizaremos será hallar el valor depreciable. Para ello restamos el costo menos el valor residual. Este es de 2100. Ahora lo que haremos será construir nuestro cuadro de amortización. Para saber cuántos periodos tendremos, podríamos realizar una aproximación dividiendo 1 sobre la tasa de amortización. Vemos que el resultado es 5, entonces por lo menos tendremos 5 periodos. Y otro detalle que tenemos que tener en consideración es que los periodos serán construidos empezando por el número 0, no por el número 1. Ahora, como sabemos que por lo menos tendremos 5 periodos, vamos a escribir hasta el número 6. Sin embargo, nos daremos cuenta efectivamente cuántos periodos tendremos al momento de hallar la amortización. Entonces, hallémosla, llamemos a la función amortiz.lin y digitemos los argumentos. Primero, el costo, que lo fijamos para arrastrar la fórmula, la fecha de compra, que también debe ir fijada, la fecha del final del primer periodo también va fijada, el valor residual, que también va fijado, el periodo actual, que en este caso es la celda E8, que no la podemos seleccionar porque la fórmula nos lo impide ahorita, pero escribimos E8 y no la fijamos para poder arrastrar la fórmula, vemos que ya se seleccionó. Luego la tasa de amortización, que es 20%, que sí va fijada, y finalmente la base, que seleccionaremos la base número 3 porque es con la que hemos venido trabajando. Y obtenemos así la amortización para este primer periodo, el periodo 0. Es el periodo 0 porque no es el primer año, en realidad es solo el número de días que van entre el 19 de agosto hasta el 31 de diciembre. A partir de 1 ya comienzan los años. Ahora arrastremos la fórmula hasta el número 6. Vemos que para el número 6 aparece 0, es decir, este periodo número 6 ya no fue necesario. Solo fue necesario hasta el número 5. Tenemos 6 periodos. Ahora realicemos la sumatoria de estos valores para ver si coincide con nuestro valor depreciable. Y efectivamente el valor coincide, es 2100, el mismo valor que tenemos en la celda de valor depreciable. Ahora calculemos esto manualmente y para ello utilizaremos esta fórmula. Los años, el primer año es el 2008. No es un año completo, sino solo va desde agosto hasta diciembre, 2009 y así hasta llegar al periodo 5, es decir, en el 2013 termina la amortización. Ahora, los días transcurridos. Sabemos que el 2008 no fue un año completo. Para calcular cuántos días han transcurrido, restemos la fecha final del primer periodo menos la fecha de compra del activo y expresémoslo en formato número. Obtenemos 134. Ahora, del 2009 hasta el 2012 teníamos años completos, por lo tanto escribimos 365. Y para el último año, el 2013, debemos calcular cuántos días transcurrieron, pero como son años completos, aquí son 4 años completos. El 2008 y el 2013 sumados deben dar un año completo, por lo tanto aquí deberíamos tener 365 menos 134. Es decir, 231 días. Sin embargo, esto también lo podemos calcular utilizando la función fecha. Tenemos como fecha inicial el 2013, el mes es agosto y el día es el 20 de agosto. Aquí es el 20 de agosto debido a que la fecha de compra fue el 19, es decir, se debe considerar hasta el 19 de agosto del 2013. Por ello, aquí no se pone 19 sino 20 para que calcule la resta considerando hasta el 19. Y lo restamos menos la fecha del primer día del año. El año es 2013, el mes es 1 y el día es 1. Y obtenemos como resultado 231. Y si vemos la suma de 231 y 134 dan los 365 días de un año. Ahora calculemos la amortización. Para ello utilizaremos la fórmula. Será el costo, que lo fijamos para arrastrar la fórmula, multiplicado por la tasa de amortización, que también debe ir fijada, y multiplicado por el
periodo transcurrido en años, es decir, el número de días dividido entre 365. Arrastramos la fórmula para los demás casos. Y comparemos. La primera amortización, 176.22, las siguientes 480 y la última 303.78. Sin embargo, con nuestra fórmula amortis.lin hallamos 3.78. ¿Y esto a qué se debe? A que en el cálculo manual para el último periodo, a la amortización que calculemos con la fórmula tenemos que restarle el valor residual. Y así obtenemos 3.78. Ahora realizamos la sumatoria y obtenemos 2100, que es el mismo valor que obtuvimos al utilizar la función amortis.lin y sumar los valores de estos. No debemos olvidar ello, para el último periodo se le descuenta el valor residual, debido a que por definición en el último periodo estaríamos recuperando esa cantidad de dinero, la cantidad correspondiente al valor residual. Veamos ahora un segundo ejemplo. Esta vez tenemos el mismo costo de compra del bien, las mismas fechas, sin embargo la tasa de amortización es distinta. Veamos cómo una tasa distinta afectaría la cantidad de periodos necesarios. Empecemos calculando el valor depreciable, que es el costo menos el valor residual. Ahora, para tener una idea de cuántos periodos necesitaremos, dividiremos 1 sobre la tasa de amortización y obtenemos como resultado 6. En el ejercicio anterior obteníamos 5. Ahora empecemos a completar los periodos. Como mínimo necesitamos 6 periodos, así que digitaremos uno más, desde 0 hasta 7. Ahora empecemos a calcular la amortización con la función amortis.lin. Los argumentos son el costo, luego la fecha de compra, todos fijados, el final del primer periodo también fijado, el valor residual igualmente fijado, el periodo de análisis que no debe ir fijado y es la celda E23, la tasa de amortización que la fijamos y la base real que es la número 3. Luego arrastramos la fórmula hasta el periodo 6 y vemos que en el último periodo no nos da un valor, nos dice 0. Por lo tanto solo se requirieron 6 periodos, desde el 0 hasta el 5. Ahora realizamos la sumatoria de estos valores de amortización o depreciación y obtenemos como resultado 2100, que es justamente el mismo resultado del valor depreciable. Veamos un siguiente ejemplo. Ahora la tasa de amortización es 15%. Primero el valor depreciable, que es nuevamente 2100. Para saber cuántos periodos necesitamos ahora, dividimos 1 sobre la nueva tasa de amortización. Esta vez nos dice que es 6.6, entonces por lo menos necesitaremos 7 periodos. Hasta aquí habrían 7 periodos, pero digitaremos uno más. Luego comprobaremos cuántos necesitábamos efectivamente. Llamamos a la función amortis.lin y digitamos los argumentos: el costo, la fecha de compra, todos fijados, el final del primer periodo también fijado, el valor residual también fijado, el periodo de análisis que se encuentra en la celda E34, la tasa que es 15% también va fijada y la base real número 3. Luego arrastramos la fórmula para los demás casos hasta el 7 y vemos que en el 7 ya no fue necesario, es decir, tenemos 7 periodos desde el 0 hasta el 6. Debemos notar cómo va cambiando el número de periodos necesarios conforme cambia la tasa de amortización. Realizamos la sumatoria de los valores de amortización o depreciación y obtenemos 2100, nuevamente el mismo valor que tenemos como valor depreciable. Y es así como se utiliza la función amortis.lin. Ahora pasaremos a revisar nuestra última función. La última función que estudiaremos es la función amortis.progre, que nos permite calcular la amortización o depreciación de cada periodo mediante el sistema contable francés, es decir, al igual que la función anterior, amortis.lin. Sin embargo, esta función y en este método tendremos la característica que se aplicará la regla de amortización prorrateada al cálculo de la amortización, pero agregándole el coeficiente de amortización en función de la vida útil del bien. ¿Cómo podemos entender esto? Veamos la fórmula que está especificada en la parte inferior. Vemos que la amortización es el valor en libros por la tasa de amortización por el coeficiente de amortización por el periodo transcurrido expresado en años. Sin embargo, debemos notar que en el caso de la función anterior, la amortización tenía la misma fórmula, pero no incluía el coeficiente de amortización. Esa es la diferencia con esta.
Y tenemos aquí un recuadro en el cual tenemos los tres coeficientes para esta función. 1.5 cuando esta está entre 3 y 4 años, 2 cuando está entre 5 y 6 años y 2.5 cuando es más de 6 años. Estos intervalos son o están relacionados al periodo de vida útil del activo. Asimismo tenemos una fórmula más que es la vida útil del bien, la cual se calcula como 1 sobre la tasa de amortización. Y tenemos un recuadro en el que nos dan una última regla, que dice que la tasa de amortización crecerá un 50% para el periodo que precede al último y crecerá un 100% para el último periodo. Esta función requiere como argumentos el costo o valor de compra del bien, la fecha de compra del bien, la fecha del final del primer periodo contable, el valor residual o valor del bien al final del periodo de amortización o depreciación, el periodo corriente o periodo para el cual estamos calculando la depreciación, la tasa de amortización o depreciación y la base según la cual se contarán los días. Para ver todas estas especificaciones y la aplicación de esta función, pasaremos ahora a la hoja de Excel. Tenemos aquí un último ejemplo. Tenemos el costo, la fecha de compra, la fecha del final del primer periodo, el valor residual y la tasa de amortización. Para calcular el número de periodos o vida útil del bien, debemos dividir 1 sobre la tasa de amortización y obtenemos 5. En la función anterior, en amortiz.lin, hacíamos este mismo cálculo de 1 sobre la tasa de amortización para hallar aproximadamente cuántos valores tendríamos o cuántos periodos necesitaríamos de amortización. Y según los valores que nos otorgaba la fórmula, obteníamos cuántos periodos relevantes realmente necesitábamos. Sin embargo, en la función amortiz.progre, cuando realizamos el cálculo de 1 sobre la tasa de amortización para obtener el número de periodos o vida útil del bien, este cálculo es exacto, ya no nos está aproximando, es decir, necesitamos 5 periodos, empezando por el periodo 0 hasta el número 4, y aquí tenemos los 5 periodos. Los años serán el 2008, 2009 y así hasta el 2012. Ya no incluimos el año 2013. Esa es la diferencia en este método de amortización o depreciación comparado con el anterior. Si vemos en el caso anterior, teníamos 6 periodos, desde 0 hasta 5. El ejemplo es el mismo, el costo y los demás valores son los mismos, incluso la tasa de amortización es 20%. Sin embargo, aquí solo tendremos 5 periodos, desde 0 hasta 4. Con el método de amortización lineal o amortiz.lin tendríamos hasta 5. A pesar que ambos son los métodos contables franceses, la diferencia radica en que aquí se incluye el coeficiente de amortización y ello modifica también al número de periodos necesarios. Continuemos con el cálculo. Para calcular la amortización de cada periodo, llamamos a la función amortiz.progre y digitamos los argumentos: el costo, la fecha de compra, la fecha del final del primer periodo, el valor residual, el periodo actual o periodo para el cual estamos calculando, que está en la celda G14, la tasa de amortización, que es 20% también fijada, y la base real número 3. Aquí nos otorga 0 porque ha habido un error. En periodo se ha digitado el año. Hay que corregir esto y darle en periodo. Ahora sí, obtenemos como resultado 352. Arrastramos la fórmula para los demás casos y así tenemos los demás valores. Ahora realicemos la sumatoria, pero antes calculemos el valor depreciable, que como hemos venido trabajando ya anteriormente, sabemos que es 2100. Realicemos la sumatoria de las amortizaciones o depreciaciones. Vemos que obtenemos 2401, y esto se debe a que la función está especificada en Excel para que calcule la depreciación sin incluir en el periodo final el valor residual. Por ello que aquí hay una segunda columna que dice amortización real, en la cual copiamos los valores, pero para el valor final le restamos el valor residual. Así, cuando realizamos la sumatoria tenemos 2101 de valor depreciable. Hay una variación de una unidad monetaria respecto al valor depreciable real. Sin embargo, la función está especificada así. Esto tiene que ver ya con cómo se han digitado las fórmulas en la misma función. Ahora realicemos el cálculo manual. Para el cálculo manual necesitamos estas tres columnas: el valor en libros, la amortización y la amortización real. El primer valor en libros es el costo de compra del activo. Luego el valor en libros se irá actualizando, restándole el valor en libros anterior menos la amortización del periodo anterior.
Ahora calculemos la amortización. Debemos multiplicar el valor en libros por el coeficiente de amortización. Y debido a que tenemos 5 periodos, utilizaremos como coeficiente de amortización el número 2, y a ello multiplicarlo por el periodo expresado en años. El primer periodo es la fecha final del primer periodo menos la fecha de compra, todo ello dividido entre 365. Y así obtenemos la amortización del primer periodo. Para el segundo y los demás periodos ya consideraremos años completos, por lo tanto la fórmula ahora sería el valor en libros de ese periodo multiplicado por la tasa de amortización, multiplicado por el coeficiente de amortización y por el periodo expresado en años. Como ahora es un año entero, sería 365 sobre 365. Para el tercer caso, igual, el nuevo valor en libros para ese año multiplicado por la tasa de amortización, por el coeficiente de amortización, por el periodo expresado en años. Ahora debemos tener en cuenta esta regla, que nos dice que para el periodo anterior al último, la amortización crece en 50% y para el periodo último crece en 100%. Es por ello que estos dos últimos periodos no utilizan la fórmula tal cual está aquí, es decir, no utilizan esta fórmula. Aquí lo que se hace es lo siguiente: debemos reflejar este 50%, por lo tanto multiplicamos el valor en libros de ese periodo por 0.5 y obtenemos así la amortización para el periodo anterior al último, y para el último periodo el valor en libros multiplicado por 1 para reflejar ese 100% de la regla, y así obtenemos la amortización para todos los periodos. Si sumamos, obtenemos 2.400, que es exactamente el costo de compra del bien. Ahora, para la amortización real es los mismos valores de amortización, sin embargo para el último periodo debemos restarle el valor residual. Ahora realizamos la sumatoria de esos valores de amortizaciones real y obtenemos 2100, exactamente el valor depreciable. Y es así como se calcula la depreciación con esta función, utilizando la función y de manera manual. Y es así como terminamos nuestra revisión de las funciones financieras contables. Quiero invitarlos a resolver nuevamente estos ejercicios, así como también resolver los ejercicios aplicativos. En la siguiente etapa de nuestro curso no iniciaremos una nueva sesión debido a que la sesión de herramientas financieras es la última. Sin embargo, en la siguiente etapa realizaremos un ejercicio completo, un proyecto en el cual abarquemos los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de todas nuestras sesiones. Les deseo muchos éxitos en sus estudios y nos encontramos en la siguiente etapa del curso.